Muy buenos días, hoy les quiero hablar de todo en todas partes y al mismo tiempo. Hace unas 2 semanas más o menos se llevaron a cabo la entrega de los últimos Óscares y esta película ganó el premio a Mejor Película entre algunos otros como Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto, entre otros más. Y hubo muchas personas que criticaron esta decisión, que decían, es que hace unos 50 años se los daban al Padrino, es que películas como El Retorno del Rey se la ha ganado y que últimamente el premio está muy malbaratado y entre muchas otras cosas. Primero que nada hay que tomar en cuenta algo. Cada película o cada obra de arte en general aparece dependiendo de su contexto histórico, social y cultural. Por ejemplo, en 1991, hará unos 30 años, apareció El Silencio de los Inocentes y fue la película ganadora del Oscar ese año. Es muy entendible que esa película se haya dado el premio porque Estados Unidos venía de dos décadas, tanto de los 80s como de los 70s, que habían vivido una fiebre terrorífica relacionada al tema de los asesinos seriales. Y El Silencio de los Inocentes de alguna forma logró capturar ese miedo que tenía la sociedad de ese entonces a que los vieran como presas de un cazador. Inclusive no solamente el argumento del Silencio de los Inocentes está basado en las épocas que les estoy comentando, también a nivel de estética, de cómo se ve la película, de qué es lo que vemos dentro de los cuadros, está muy basado en eso. Por ejemplo, ya al final que Jodie Foster le dispara a Buffalo Bill y Buffalo Bill cae y abre una ventana y arribita de Buffalo Bill hay como una bandera de Estados Unidos que está ondulando de una forma muy melancólica. Bueno, eso era un reflejo de cómo la sociedad veía que el sueño americano estaba cayendo y cómo se había transformado en este terror y en este miedo hacia los asesinos seriales que eran muy comunes durante esas épocas del país. Y yo creo que eso es lo principal para entender y disfrutar de esta película. Digo, a mí personalmente la película no me encantó, yo preferí Babylon, a mí me gustó más la película de Babylon, pero sí se me hace muy entendible que mucha gente le haya gustado, la haya disfrutado y la defienda tanto. A final de cuentas, como ya dije, cada película aparece en su cierto contexto y es muy normal que una película se haya aparecido. Yo creo que hay dos cosas, o al menos son las dos cosas que yo lo noté, el por qué se merece estos premios y se merecen estas alabanzas y por qué personalmente pienso que va a pasar a la historia y va a ser recordada a diferencia de otros premios en estos últimos años. Y es uno acerca de la creación de la película y número dos, acerca de lo que trata esta película. El pensamiento que tuve mientras la estaba viendo es que es una película del siglo XXI, hecha por productores audiovisuales y creada para un público que nace del siglo en el que estamos. ¿Por qué? Porque hay que recordar, y eso es algo muy interesante, esta es de las primeras películas que gran parte del staff eran personas, pues lo que se les dice millennials. Claro, yo sé que ya estamos en el año 2023, esta película fue creada en el 2020, pero aún así otras películas, digamos, El Retorno del Rey, pues gran parte del crew eran personas que se habían criado y habían aprendido a hacer cine en los años 80. Inclusive en los años del 2010, que viene siendo películas, mencionemos Birdman o Moonlight, mucha parte de las personas que crearon esas películas aprendieron, nacieron y crecieron haciendo cine en los años 90, acaso su director que es Alejandro González Iñárritu. Todo en todas partes y al mismo tiempo ya se siente como una película creada por personas de otra edad para un público de otra edad. ¿Al qué me refiero con que es una película del siglo XXI? Que yo creo que desde el punto de vista de producción audiovisual, esta película refleja la forma en la que se crea tanto contenido el día de hoy. De hecho, yo mientras la estaba viendo me recordó mucho a las experiencias que tengo cuando estoy viendo redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook. ¿En qué se basa el contenido de hoy? En tomar partes de información, cápsulas de información y ponerlas para que el público la pueda ver. Así funciona el algoritmo de TikTok. Instagram ya lo tenía haciendo, Facebook ya lo incluyó, inclusive YouTube ya tiene los shorts. ¿Por qué? Porque ellos ya han entendido que la manera en la que su público, en este caso nosotros, consumimos información es acerca de estos videos largos o de videos cortos que la gente pueda ver y pueda consumir de forma muy rápida y muy fácil. Eso fue para mí lo que yo sentí mientras yo veía todo en todas partes al mismo tiempo. Para el que no sepa de qué se trata y
Así una recapitulación rápida, bueno, se trata acerca de una persona que convive con todas sus versiones en el multiverso. Entonces es muy lógico que hayan decidido presentar esta película en forma de puros fragmentos de puras vidas que han sucedido en otros universos. Entonces tenemos una escena en donde Evelyn es una actriz de cine, luego tenemos otra donde es un chef, y luego tenemos otra donde es una ama de casa, y luego tenemos otra donde se quedó ciega, y luego tenemos otra donde es un dibujo inclusive. Entonces yo creo que de esa forma sí refleja muy bien la manera en la que se consume contenido hoy en día. Digo, a final de cuentas, si uno se pone a ver el feed de TikTok, por ejemplo, y uno le empieza a dar hacia abajo y hacia abajo, vamos a ver que encontramos personas en París, y luego personas comiendo en su casa, y luego personas arreglando un tinaco porque te están enseñando, y luego hay personas que están ofreciendo sus productos y servicios, y luego hay personas que te hablan acerca de charlas motivacionales, y todo eso, si tú le dedicas 10 minutos a TikTok, tú puedes encontrar todos esos mundos y todas esas ideas. De hecho, en ese caso, las redes sociales son una especie de multiverso, si se quiere llamar así, de ahí el concepto de Mark Zuckerberg, por ejemplo. Y así sucede con los perfiles de todas las personas que hacen o hacemos contenido. Nosotros entramos a estos perfiles y podemos ver que un día tal persona está en un lugar, y luego tal, y luego tal, y luego tal, y es exactamente lo que estamos viendo en todas partes y al mismo tiempo. Una persona, un personaje que es Evelyn, que está viajando de diferentes universos y que además exploran bien esta idea de los universos. Claro, ya existían otras películas y otras historias que hablan acerca de este concepto. Está Twin Peaks, está Matrix, están las películas de Marvel, pero yo creo que todo en todas partes y al mismo tiempo realmente explora lo que es un multiverso. Un multiverso no es ir a otro mundo en donde vas a ser tú y vas a tener poderes o lo que sea. No, es una realidad alterna que sucedió en base a decisiones que tomaste anteriormente y cómo estas realidades se van desprendiendo. Entonces yo creo que la película a ese nivel refleja muy bien la forma en la que vemos, sentimos y creamos el contenido hoy en día. Inclusive la forma en la que la película está creada es muy también del siglo XXI. Por ejemplo, para que no sepa la historia, bueno, la película empezó su producción en el año 2019 por cuestiones de la pandemia que ya todos conocemos, detuvo su postproducción en el año 2020 y sus editores aprendieron por medio de videos de YouTube y estuvieron juntándose en salas de Zoom de esas gratuitas de 40 minutos para aprender a editar su película y sus efectos especiales. Y eso sí es algo muy del 2023. ¿Por qué? Porque para crear contenido ya no necesitas ser un egresado de alguna carrera, ya no necesitas tomar cursos, ya no necesitas tomar talleres. Ahora basta con que busques un tutorial en una de las muchas redes que haya y ya vas a aprender a editar un video. E inclusive las mismas plataformas ya te dan las herramientas para que puedas editar tus videos. Y por ejemplo, yo no vi Avatar 2, pero no dudo, al menos por el puro tráiler, que sus efectos son mejores que todo en todas partes al mismo tiempo. Pero como hablé al principio acerca de su contexto, es muy lógico que una película como Todo en todas partes tenga más impacto a nivel social en las personas que la ven, porque de alguna forma sientes que es algo posible de hacer, sientes que es algo que se hizo desde una computadora en alguna casa. Así se hace la edición, pero es parte de la magia no saber o pensar que tiene procesos más complicados que solamente sentarte en una computadora. En cambio, Avatar se ve como algo muchísimo más inaccesible y como una forma de hacer y de editar cine anticuada, vintage o más vieja, como se le quiera decir. Y por eso mismo había mucha gente que se quejó, es que si la fotografía no es buena, es que si las actuaciones no son las mejores, es que si no hay plano secuencia, es que si las tomas son muy rápidas. Y claro, todo eso es muy válido, pero es que a final de cuentas la estética, lo que estamos viendo en la pantalla de Todo en todas partes, trata de tener una estética más propia, una estética que le quiere llegar a otro público, va evolucionando. En ese caso también podríamos decir que los directores de los años 20 se quejaban acerca de por qué los planos se movían, por qué la cámara se movía, porque en los años 20 sobre todo eran planos fijos. Y claro que no, ¿por qué? Porque se tiene que entender que todo el cine va evolucionando y que por eso mismo las tendencias, la forma de hacer y la forma de presentar historias tiene que ir evolucionando dependiendo del público al que va dirigido. Y eso mismo lo vamos a ver en todas partes. Por ejemplo, a mí personalmente el papel de Jamie Lee Curtis no me gustó mucho. Dentro de su misma película me gustó más el papel de Joy, que viene siendo la hija de Evelyn. Ese me gustó más.
Y de hecho a mí me gustó más el papel de la madre alcohólica o expareja alcohólica de Brendan Fraser en La ballena. Ese papel me pareció muchísimo más impactante. Pero una vez más, repito, lo que ya la población busca, lo que se busca cuando se va al cine, ya es diferente que en otros años. Y es muy normal que una personalidad como Jamie Lee Curtis, que se ha convertido, como ya dije, en una personalidad en los últimos años y está perfecto. A final de cuentas, tanto los premios también obedecen a un sector de la sociedad y de su comportamiento. Ahora bien, eso es a un punto de vista de técnico de cómo está hecho. Quisiera hablar un poquito más acerca de la historia. Si hay una palabra que puede definir, bueno, de hecho es la palabra que define, o más bien el significado que debería tener Internet, es la capacidad de conectarse. Lo que hace las redes sociales es conectarnos. Eso es el punto. Y de nuevo creo que eso es algo que quiere hacer todo en todas partes. Demostrarnos cuántas cosas suceden en todo el mundo al mismo tiempo, de ahí su nombre, y demostrarnos que todo eso es real. La manera en la que te van mostrando información también se me hace muy interesante. Por ejemplo, y eso también es algo mucho de redes sociales, y es no conocer el contexto. Muy típico, vas entrando y encuentras una escena de unos 30-40 segundos de una película o de un capítulo de Malcolm, un capítulo de Doctor House, un breve sketch de Seinfeld o de lo que sea, y es simplemente como la parte álgida de la conversación. Todo en todas partes está construida de esa forma. Algo que creo que refleja muy bien es acerca de cómo nos sentimos la población en el año 2023. Estamos en una época, en unos años, en una década muy turbulenta. Venimos del COVID, tenemos que aprender nuevos trabajos, cuestión de la economía. Así que de cierta forma es muy normal que nos sintamos sobresaturados de tantas cosas que estamos viendo en el día de hoy. Y así es como se siente el personaje de Evelyn. Es un personaje que está sobresaturado de tanta información y que lo que ella busca es un respiro. Y lo que ella encuentra enterándose de los multiversos es este respiro en su vida. Y entre todo eso nos preguntamos para nosotros mismos, ¿qué vale la pena? ¿Qué es lo que vale la pena en el mundo si todo el tiempo estamos trabajando y pagando deudas y pensando cómo va a ser en el futuro? Pues esos pequeños momentos que nos da este alivio o esta forma en la que tenemos para demostrar nuestros sentimientos. Eso es lo que hace todo en todas partes al mismo tiempo, específicamente en dos escenas. Una es la escena de las rocas y la otra es la escena de Waymond y Evelyn platicando en la noche. En esta escena, para los que no la han visto, son spoilers, Waymond le dice, están platicando Waymond y Evelyn, y le dice, nosotros somos exitosos pero no nos casamos, de hecho fue porque al final decidimos no casarnos, y Waymond le dice, pero si existiera otro universo donde tendríamos un negocio que se está cayendo a pedazos de una lavandería y todos los días estaremos viviendo a base de esfuerzo y demás, yo como quiera elegiría estar contigo. Me hayas roto el corazón una vez más. Quiero decirte que en otra vida habría sido feliz de lavar ropa y pagar impuestos contigo a mi lado. Esa escena ese diálogo dura como un minuto y medio, tú lo puedes tomar así tal cual, tú lo puedes poner en una red social y la gente lo va a entender y a la gente le va a encantar. Ya no es necesario poner todo ese contexto. Ya no es necesario que te expliquen un mundo de información para poder llegar a esa escena. Porque la escena, de entre su actuación, entre sus diálogos, el lenguaje, se entiende perfectamente. Y eso es todo en todas partes al mismo tiempo. Es un cúmulo de escenas muy pequeñas que se explican por sí mismas y de que además lleva toda esta información, todos estos sentimientos entre ellos, y es lo que le da esta cohesión, este corazón que tiene la cinta. Personalmente les menciono, a mí, yo de este año yo preferí Babylon me gusta más, pero como menciono, yo creo que todo en todas partes habla mejor, refleja mejor y utiliza mejor sus recursos dependiendo del contexto social e histórico que apareció, y es una maravilla de una película del año 2023. Ojalá existieran más películas así, películas que traten realmente de no ser una sola película de acción vacía, de no querer hablar de multiversos de una forma tan burda o tan pequeña, que realmente traten de explorar tanto estética como a nivel de historia todas estas cosas que estamos viendo. Me pareció muchísimo mejor que Fabelman, eso sí, a mí los Fabelman no me gustó, pero es una muy buena diferencia. O sea, si vemos cómo está hecha Fabelman y de qué trata, y si vemos cómo está hecha y de lo que trata todo en todas partes, pues
para mí sigue siendo muy lógico el por qué Todo en Todas Partes tuvo el éxito que tuvo. Conclusión, si no la han visto, véanla, es realmente una experiencia muy interesante, es lo que yo definiría una película hecha por y para personas del siglo XXI, creo que refleja muy bien algunas partes de lo que estamos viviendo y el cómo se crea contenido audiovisual todos los días. Y bueno, eso sería todo, mi nombre es Francisco Morales y esto es Cine de Todos.